Al haber tú entrado en nuestro corazón y conocer la verdad, saber que eres tú el camino, la verdad y la vida, y que tu palabra es viva, eficaz, que redarguye, que transforma, en la cual podemos estar plenamente confiados, que solamente pensamientos de paz y no de mal tienes hacia nosotros, que en donde podemos conocer, vivir y expresar tu amor, tu cuidado, tu protección. Podemos ir cada uno de nosotros dando testimonio de la transformación que has hecho en nuestras vidas. Y hoy el temor ante aquellas cosas que el mundo, el diablo, ha torcido y que ponen tu palabra, como siempre ha sido Satanás, entre duda, como aquella expresión hacia Eva, no morirás, ¿no? O sea, fue una de las más grandes y terribles mentiras, como aquel padre de mentira, en donde Dios claramente expresó que el día que aquellos desobedecieran, morirían, y el diablo llegó expresándoles que no morirían. Guíanos, danos gracia y libertad y que podamos tener como nunca convicciones y estar persuadidos en aquello que tú nos enseñas en tu palabra. Danos entendimiento y que todo esto, lejos de traer confusión, traiga claridad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, desde el título, que es un título muy sencillo, tuve que orar para que Dios me guiara a cómo poderlo nosotros entender desde la perspectiva de Dios. Y para que no le apagaran tan rápido a sus pantallas, Dios y la orientación y diversidad sexual. Vamos a estudiar. No sé si estos fines de semana mm, es un tema álgido, difícil, controvertido, un tema hoy en donde la mayoría de los que estamos aquí conocemos a una persona homosexual, convives con él, vives con él o te relacionas con él. Esto no es nuevo, es un hecho hoy que podría las estadísticas perfectamente establecer que al día de hoy todos conocemos, nos relacionamos, trabajamos con alguna persona con diversa orientación o diversidad sexual u orientación de género. Son los términos que se utilizan y que hoy, como creyentes, podríamos nosotros también estar confundiendo esto. Eh, Esto no es nuevo. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, entró la corrupción. Y al igual que el homicidio que cometió Caín hacia su hermano Abel, el homicidio que hubo entre seres humanos, y a partir de Génesis 6, los demonios caídos cometen este primer acto sobre mujeres para poder a partir de ahí engendrar una raza de gigantes que ya traían como características, pues obviamente torcidas, demoníacas, ¿verdad? Destructoras. Pero esto empieza desde el comienzo de la humanidad, ahí en Génesis y a la fecha. Han hecho una gran lucha, pero voy a hablar de no solamente de qué dice Dios, sino ampliar un poco más en por qué podría causar en ti y en mí hoy una confusión ante ya lo natural que podemos estar viendo esta diversidad o esta preferencia o esta libertad. Hay bastantes términos en los que hoy ellos le han puesto liberalismo, orientación, diversidad, derechos, ¿verdad? Eh, por muchos años, pues como bien sabemos todos, estuvieron en el closet.
Este término no fuimos los creyentes, los creadores de este término. Ellos mismos reconocen que antes del año 1950, antes de la Revolución Industrial, estaban ellos en el closet. Había muchas restricciones, no solamente para los homosexuales, sino para las mujeres. No podían trabajar, desde diferencias étnicas, de raza, de color. Y lo que ha sucedido hoy es que lo han hecho público. Surgió por primera vez aquí en México al menos, o si nos queremos ir a otro lado, hace 52 años en un bar en Nueva York, un bar de gays, un bar de homosexuales, que hicieron un disturbio, llegó la policía y se cometieron actos de violencia contra esta comunidad. Fue y es muy conocido y mencionado frecuentemente. No tiene ni caso que yo mencione el bar, solamente lo toco como un evento que marcó la primera manifestación pública de esta comunidad. Así son, se conocen ellos como una comunidad, ustedes lo saben, LBGTTT y más. Hace 52 años en Nueva York. A partir de ahí sale la primera manifestación y ellos propiamente salen del closet en una mm, rebelión ante aquello que había hecho la policía y que ahora levantarían su voz y establecerían a partir de ahí abiertamente una lucha que ellos mencionan como de derechos. Quiero aclarar que nosotros como seres humanos, todos, sabemos que hay desigualdades, que hay discriminación de raza, discriminación social, educativa, discriminación económica, y ellos entran como un grupo de discriminación sexual, de discriminación de diversidad, de orientación. Esto es muy importante también entenderlo. Eh, Ellos se incluyen entre este rechazo que es conocido por todos, ¿verdad? Pero que se da en cualquier ámbito de la vida. Es más fácil eh, contratar a un artista hoy galán, fuerte, a una chica guapa que a alguna otra persona con no las mismas características de prototipo atractivo, podríamos decirlo, ¿no? Es muy importante también que lo que ellos argumentan es entonces libertades y derechos. En eso nosotros, como cualquier otro grupo en donde hay discriminación, no estamos en contra. O sea, me refiero concretamente a derechos de salud. ¿Por qué? Pues porque en esta discriminación, pues hasta hace pocos años, 10 años, un homosexual no podía darle seguro social a su pareja, eh, por cuanto esto no está aceptado, no está aprobado. Pero aquí en la Ciudad de México se han ido ganando este tipo de derechos que ojalá que también fueran para los indígenas, que fueran para las personas de calle, que fueran, en este sentido, no tenemos ningún problema. Derecho a la educación, porque existe también discriminación para los indígenas en el acceso a ciertas escuelas, ¿verdad? Ellos han sido discriminados
en los derechos a casarse en una iglesia y son por lo que ellos luchan, en realidad. Libertades de salud y de oportunidades laborales. Cuando una persona con esta inclinación o con esta preferencia llegaba a pedir un trabajo, pues inmediatamente se le era rechazado. Hoy no, hoy vemos que existen políticos, que existen médicos, que existen comunicólogos en la televisión, artistas como nunca, ¿verdad? Y hoy los mismos presidentes en sus campañas le llaman que no van a excluir a nadie, sino que será un gobierno incluyente, ¿no? Haciendo alusión a esta comunidad. Estudiando yo entonces este tipo de términos que utilizan para que nosotros nos volvamos amables, atentos, igualitarios, que no hagamos este tipo de discriminación, para que nosotros seamos compasivos, que ahorita voy a aclarar desde la perspectiva de Dios, que no es que nosotros los condenemos. Lo que han hecho es que han manifestado a través de todas estas marchas la necesidad de que nosotros, de que tanto los heterosexuales, los que no tenemos esta diversidad de género más que la como Dios nos creó, ¿verdad? Los aceptemos, no los rechacemos y finalmente también participemos en los mismos derechos que ellos merecen. Yo no le veo ningún problema, insisto, a que una persona con esta preferencia sea atendido en un hospital, pero hay hospitales que tienen restricciones en esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no solamente hoy ellos han ganado terreno en lo político, a nivel social, a nivel familiar. Acaba de pasar en el mes de junio, antes era el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay o de esta comunidad LGBTTT plus, más, sino que ahora ya se hizo el mes. Y entonces ahora ya durante todo el mes, en todo el mundo, existen manifestaciones de este tipo. Quiero aclarar que al habérseles hoy dado oportunidades laborales, hay un comunicador en Televisa que cuando él se presenta como lo que es parte de un noticiero, él se presenta normal a trabajar con un saco, con una corbata y dignamente presentable para trabajar. Pero cuando hacen las marchas, ellos mismos mencionan esto como un carnaval y se transforman. Y vemos que estas marchas carnaval veracruzano, mazatleco brasileño, es un acto de la carne en donde hay vino, droga, sexo y una lascivia, un destrampe de pasiones. Y entonces vemos a ellos cómo se sueltan. Es un desfile de la carne en donde lejos de que ellos estén pidiendo derechos de salud, derechos laborales, derechos de libertad en cualquier plaza, derechos de poder tener un lugar en una playa en donde no se les moleste ni se les discrimine, vemos que en las marchas no son tan amables como ellos a gritos han alzado su voz pidiendo igualdad. Esto que ellos hacen en realidad terminan en una depravación. Esto es por un lado. Por el otro lado, estando estudiando otras situaciones que
no se mencionan porque también quiero aclararte que para una persona que no conoce a Dios, en las estadísticas de estas personas, espérame, me metió alguien y tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Ahí está. Eh, Haciéndoles ellos una encuesta, o sea, ciertos grupos de protección, de estudio hacia esta comunidad, así lo vamos a mencionar, esta comunidad, la mayoría se dice a sí misma atea, agnóstica. Voy a mencionar, no creen en Dios, no tienen Dios. ¿Por qué? Pues porque obviamente desde chiquitos, para algunos que crecieron en un ambiente católico, les fue enseñado que los que practicaban estas cosas irían al infierno. Entonces, obviamente, esto atenta contra sus creencias y mejor no creen en Dios. Dice la Biblia que no hay Dios, dice el necio en su corazón, ¿no? Entonces, también en otro versículo dice que para el hombre natural todas las cosas de Dios son locura, por cuanto se han de entender espiritualmente. Entonces, tenemos esto como antecedente. Cada vez que cualquiera de nosotros querramos incurrir en estos temas, tienes y tengo que asumir que son personas que han rechazado a Dios y por tanto no les interesa lo que Dios dice de ellos, ¿verdad? O del pecado, no vamos a hablar de ellos, porque ellos forman parte del mismo pecado que vamos a leer ahorita, ahí en Primera de Corintios. Vamos a comenzar yendo a la palabra para poder ir desglosando. Ahorita voy a regresar a algunas estadísticas y quiero que por favor vayamos a Primera de Corintios capítulo 6 y esto es lo que muchos de ellos conocen y al habérseles sido expuesto automáticamente rechazan a Dios. Es muy contradictorio porque ellos mismos nos invitan a que nos demos la oportunidad de conocer a una persona que trabaja. Yo tenía compañeros homosexuales y desde el punto de vista laboral hay muchos dentistas homosexuales y son extraordinariamente eficientes como tales, como dentistas. Eh, Conocemos, tuve muchos alumnos, muchos, o sea, en 30 años de trabajo tuve muchos alumnos a los cuales los traté igual que a todos, pero siempre compartiéndoles lo que vamos a estudiar con respecto a qué dice Dios y cuál es el plan de Dios. Así es que para que podamos entender que en primer lugar nosotros, me refiero a como creyentes, como gente que conoce la Biblia, que conoce a Dios, que cree en el Evangelio de salvación, dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí habla de injustos, no de homosexuales, injustos. O sea, gente que no vive de acuerdo a ciertas normas, ¿verdad? Es una injusticia que tengan trabajando a los migrantes, recolectando o cosechando ahí en los campos en Sonora, a gente que está eh, en condiciones forzadas. No sé si escucharon esta noticia, ¿verdad? Trabajando para una persona que recolecta ahí papas y algunos otros productos agrícolas y que son explotados, ¿no? Esto es injusto. Y obviamente esta persona fue tomada por las autoridades, alguien logró escapar, esto es real, esto está en las noticias, y dio aviso y fueron a rescatar a estas personas que estaban ahí materialmente en una condición de atrapados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, y es importante esto, los fornicarios, las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ni los idólatras, aquellos que adoran cualquier tipo de imagen, construcción, persona
planta, animal, dice la Biblia que cambiaron a Dios por cuadrúpedos, plantas, astros. Esta es la idolatría. Incluye el dinero, incluye tu propia persona, incluye a tu perrito, incluye a tu pareja, idólatras. Ni los adúlteros, ni se diga, ¿verdad? Aquella persona casada que establece una relación fuera de su matrimonio, ni los afeminados. Afeminado, bueno, lo estudié en el original hebreo, el término fem viene de femenino, a femenino, y en el original viene como suave. Aquellos afeminados son aquellas personas que en una relación homosexual juegan el rol suave de una mujer. O sea, dice uno de ellos, yo en una pareja gay de homosexuales varones, él dice, yo no soy el gay, es mi pareja. Es decir, uno de ellos juega el rol de macho, de lo que él es, de heterosexual, vamos a ponerlo así, y el otro de afeminado, ¿verdad? El suave, el delicado, el que quizá hoy que adoptan toma una posición de cuidar al bebé, de quedarse en casa, y el otro trabaja. Y ahorita van a ver a lo que voy a entrar. Así es que estos son los afeminados, los que también tienen maneras, manerales, los que se pintan, los que, tipo Ronaldo, ¿verdad? Que tiene tatuados los párpados, que se depila las cejas, y esos son ellos. Ni los que se echan con varones, abiertamente, argumentaba una persona defensora de esta comunidad, que en donde decía en la Biblia la palabra homosexual. Pues aquí está muy claro, ni los que se echan con varones, no está hablando de ellas, ¿verdad? Sino de varones con varones, porque Dios no condenaría a un matrimonio, ¿verdad? A una pareja en donde por otro lado en la palabra de Dios nos dice que nuestro lecho, nuestra alcoba sea sin mancha, o sea, pura, o sea, no la ensucies, pero aquí, o sea, está siendo muy claro porque ella en la ignorancia o lo que le conviene si tomaba esta persona lesbiana, argumentaba que en la Biblia nosotros habíamos cambiado el término y que este término homosexual era moderno, pero no es moderno. Ahorita van a ver a dónde me voy a ir. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. No solamente hay que leer una palabra, hay que entender el contexto del pecado. Todo esto en una palabra se llama pecado. Así es que tanto ellos como nosotros no heredábamos el reino de Dios. ¿Ok? En la iglesia de Corintio, entonces, se encontraban todas estas personas que acabamos ahorita de describir. Y continúa entonces diciendo en el versículo 11, y esto erais algunos. ¿Esto qué? Pues ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, ladrones, ¿verdad? Estafadores. Había idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales. En esta iglesia, todos ellos, algunos de ellos, eran algo de esto. Así es que la iglesia que conformaba Corinto estaba llena de gente que esto habían sido. Pero dice el versículo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí quiero aclarar que de ninguna manera yo estoy predicando mi posición, sino la buena noticia. Por un lado, la noticia de condenación para aquellos que practican el pecado cualquiera que sea, y la buena noticia del Evangelio de Salvación para cualquier tipo de pecado, incluido que Cristo pagó por los afeminados y por los homosexuales. Pero si un ladrón no se quiere convertir, rechaza la salvación. Pero si un adúltero no quiere dejar a su pareja, a su segundo frente,
no puede heredar el reino de Dios. Pero cualquiera que llega con Dios, se arrepiente y reconoce su pecado, entonces la sangre de Jesucristo, dice aquí, lo limpia, lo lava, lo santifica, lo justifica por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, esta es la posición real delante de Dios conforme a su palabra y conforme a la definición de pecado. Esto conforma dentro de aquellos que no entran al reino de los cielos, a la presencia de Dios, que no disfrutan de los frutos del Espíritu Santo, porque no hay que ser homosexual para saber que un adúltero vive siempre sufriendo a ver a qué hora lo cachan, ¿verdad? Por eso lo hace a escondidas. Y que un ladrón vive huyendo y que un asesino vive también viendo de qué manera es protegido, etcétera. Todo esto lo sabemos. Y mucha gente que no tiene que ser homosexual desde pequeños, que son expulsados de las diferentes escuelas. Muy bien. Hoy entonces, al ya estar legislado, es decir, legalmente permitido el matrimonio homosexual, al menos en la Ciudad de México, quiero decirles que la mitad de la República Mexicana, en cuanto a estados, todavía no legisla esto. Solo han ido ganando terreno y ciertas ciudades, ustedes lo saben, religiosas como Puebla y algunos otros estados más, hay una persecución tremenda sobre esta comunidad. Algunas otras del norte, machistas, son perseguidos, que eso es lo que ellos argumentan. Pero si nos vamos más atrás, que a mí me sorprendió, 300 años antes de Jesucristo, Alejandro el Magno, este gran conquistador, conocido como uno de los más crueles conquistadores a través de cómo destruía a sus enemigos, que no lo eran, sino que él, en un hambre de codicia y de poder, iba avanzando, era homosexual. Esto no es de hoy, no se daba en las clases bajas. Y tanto Alejandro Magno como muchos otros emperadores romanos, algunos de ellos como Julio César, Adriano, Nerón, todos ellos entre el año 356 y 320 antes de Cristo. Imagínense que Alejandro Magno estudió con Aristóteles. O sea, tampoco es falta de educación. Aristóteles, un gran filósofo, pero que también tenía prácticas homosexuales con sus alumnos. Desde ese entonces y desde la creación del hombre, ¿verdad? La caída, pero que en donde tenemos datos que obviamente son registrados por la dimensión de la, lo que lograron estos hombres en cuanto a conquistas e imperios, los otros no, otros pasan desapercibidos, pero llama mucho la atención, como hoy, por ejemplo, no sé si sepan que Carlos Monsiváis también era un homosexual, pero declaradísimo, tiene un libro, fue promotor, activista, ¿verdad? Eh, este, y otros más, ¿verdad? Mejor conocidos por muchos, en donde entre ellos se respaldan. Quiero y menciono desde estos grandes conquistadores que en el caso de Nerón, este gran emperador, este César, castró a uno de los adolescentes para poderse casar con él y al mismo tiempo tenía varias esposas. Eso está en la historia, esto está registrado, esto no es algo homofóbico, ni tampoco que nosotros estemos en contra de ellos, pero es importante que todos sepamos que cuando nos piden amabilidad y cordialidad, ellos no mencionan los términos en los que esta misma comunidad es una de las comunidades, se estima que entre el 60% de la violencia
intrafamiliar es en un hogar homosexual. Son súper agresivos. Y la forma en la que conquistaba Alejandro Magno sus territorios era por cuanto las campañas implicaban mucho tiempo fuera de un hogar, tiempo fuera de la familia, de tal forma que sabemos que tanto piratas, soldados, futbolistas, deportistas, que pasan mucho tiempo fuera de su hogar, ¿qué pasa? El ambiente que puede ser casual, que puede ser fisiológico en cuanto a una necesidad de afecto, de soledad, de tristeza, se presta para que sin querer un rozamiento de pie a su primer, tuve que estudiar, han escuchado, han tomado el refresco Orange Crush, Orange Crush. Bueno, este grupo, menciona su primer crush. Crush quiere decir su primer lanzamiento, su primer amor, su primer impacto, su primer así, la sensación Orange Crush. Esto quiere decir, es alrededor entre los 10 y 12 años. Y hoy lo sabemos, cuando se les encuesta a estas personas cómo comenzaron, normalmente empiezan por violencia intrafamiliar, abandono del padre o de la madre, son llevados a un orfanato, crecen en un ambiente hostil con padres militares, misógenos, machistas, extremistas, golpeadores, en unos hogares con alcoholismo, y ahí empieza el diablo a trabajar en la necesidad de ellos experimentar un consuelo, un amor, un refugio que encuentran muchas veces, es verdad, este crush que hablan las chicas de su primer enamoramiento entre los 10 y 13 años, ahí en la secundaria. ¿Por qué hablo de las chicas? Porque ellas despiertan mucho más pronto el área sexual que los varones, y por primera vez esto se les da. Orange Crush, dicen así orgullosamente, mi primer crush entre los 10 y los 13 años. Eh, por eso es que nos preguntamos, la pregunta es, ¿nacen o se hacen? Estudiado por ellos mismos, es una decisión que ellos toman. Por eso ellos pelean porque los dejemos de ser libres y ellos escojan. Ellos argumentan que quién sabe quién les es asignado un sexo. No aclaran, pero dice, se nos es asignado un sexo. Y el hecho de tener pene, entonces eres varón. El hecho de no tener pene, entonces eres niña. Y te es asignado un sexo. No sé, la verdad, con precisión, si se refieren al médico que dice es niño y al médico que dice es niña, no sé a quién se refieran, o a los padres que vemos que cuando tienen pene, yo digo, tuve un hijo, es niño, ¿verdad? No especifican ellos. Es muy importante esto. Por eso estoy mencionando que lo que genera el diablo es una confusión en donde a estas alturas me atreví a compartir y a predicar esto porque recientemente en una iglesia metodista se ordenó a un homosexual como predicador, ¿verdad? Ya es un pastor, ya hay iglesias homosexuales. ¿A dónde hemos llegado? Pues porque ha llegado a la iglesia un concepto de amabilidad, gentileza, compasión, en donde materialmente ellos, ¿qué hicieron? Entre ellos, obviamente, ¿quién va a esta iglesia? Pues la misma comunidad gay, ¿verdad? LBGTT y más. Ellos han hecho su propio ordenamiento. Es decir, ellos ordenaron a este pastor.
También en el sur de Estados Unidos, una iglesia bautista ordenó a un pastor homosexual. En cuanto se enteró el resto de la iglesia, obviamente fue destituido y junto con ese grupo. Pero no se está alcanzando y muchas veces por falta de conocimiento que ellos argumentan y nos piden que estudiemos, que veamos artículos científicos. Así es que les hice caso y me puse a estudiar qué es lo que ellos argumentan, ¿verdad? Y resulta que en actos de violencia registrados en los archivos de criminología y seguridad privada y criminalística, en el año 7, volumen 13, agosto-diciembre del 2019, este es un documento oficial, ¿verdad? De actos de criminología. El número de actos de violencia y de crímenes es altísimo en la comunidad gay. Hay diferentes, si se fijan en el abecedario, ya no alcanza el abecedario. O sea, ya dices, bueno, son L, G, B, T, T y otros más, ¿verdad? Ya es de la A a la Z en realidad, así ellos mismos lo mencionan, por la diversidad y por la preferencia que ellos escogen. El punto es este, que dentro de la violencia en un hogar homosexual, ¿quién es el violento? Aquel que juega por creación normal el rol de varón, porque hay uno que juega el rol de afeminado. ¿Qué pasa con este varón que juega el rol? Conserva, conserva su esencia machista y es agresivo, es áspero. La Biblia nos dice a los varones que no seamos ásperos con nuestras esposas, ¿verdad? Bueno, pues él, lo quiera o no, es un hombre. Y como hombre, ¿qué es? Es agresivo, es áspero y no trata cual frágil a su pareja, sino que es agresivo. Cuando Alejandro Magno conquistaba, ante tanto tiempo alejado del afecto, sus soldados caían en homosexualismo igual que él. Y entonces a la hora de emprender la guerra, eran tan agresivos, tan crueles, que defendían a sus propias parejas, no luchaban por su país, ni les interesaba el terreno, porque estaban ya, o sea, ya no sabían ni qué tenían, sino lo que surgía de ahí era una ira contra esto. Doy este dato porque actualmente, hoy, en un hogar de homosexuales que no lo dicen en los derechos que ellos piden, ni en una manifestación gay en Reforma, sino que están de fiesta, ellos dicen, dice que la víctima en un hogar homosexual tiene miedo de denunciar a las autoridades el abuso debido al temor de ser agredido y juzgado, por lo que tiende a aislarse y desvalorizar el abuso. Por otra parte, las autoridades le restan importancia a la violencia, clasificándola como agresión. Como resultado, la mayoría de los hombres víctimas de violencia en un hogar homosexual no encuentran otra opción más que quedarse con la pareja que los maltrata. Esto sucede también con los heterosexuales, pero de esto no hablan ellos. No hablan de la cantidad de homicidios, de agresiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente son las agresiones desde el punto de vista golpes, ellos son forzados a usar drogas, o sea, existen lugares y bares, ¿verdad? Por eso llegó en 1952 a Nueva York la policía, por el tipo de fiestecitas que hacen, ¿verdad? Que perdidos en la lascivia, entre el alcohol, la pasión, el sexo, hacen unas de las peores depravaciones sexuales. Esto no lo digo yo, lo dicen los homosexuales que hoy han sido lavados y que se han convertido en el Señor y que cuando se les pide que hablen de su vida pasada, hablan de algo que odian, algo que hicieron mal, algo que los avergüenza y algo
que jamás harían, una vez que como los corintios fueron ya lavados, justificados. Así es que estas relaciones violentas solamente los, los hace un grupo vulnerable, pero que no dicen cuál fue la razón de su violencia. Y ellos piden derechos, piden libertades y piden protección, pero nunca aclaran que es de entre ellos mismos. Claro, no vamos a negar que también muchos de los heterosexuales actuamos con agresividad, con fobia, con discriminación hacia este grupo. ¿Por qué? Pues porque ellos hoy y siempre no tienen discriminación. Así es que para Alejandro Magno, para Nerón, para Julio César y para todos estos 6 principales emperadores de Roma, no había diferencia y tomaban a jóvenes conforme a sus deseos. Eso no dicen ellos, ¿verdad? A la fuerza, los castraban y los hacían sus esposas. Nerón tuvo entre esposas mujeres, ¿verdad? Tuvo también una esposa eunuca en ese entonces, castrado, castrado a la fuerza. O sea, no había sido algo que el hombre hubiera pedido, sino había sido castrado en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero era un hombre y era forzado. Había resultado a la fuerza tan buena esposa con Nerón que cuando muere Nerón, su sucesor toma como esposa a la esposa viuda de Nerón. Ustedes lo pueden buscar en la historia, ¿verdad? Está perfectamente documentado que una de las principales causas de la caída del Imperio Romano en el tiempo de Nerón fue el aumento del homosexualismo ahí. O sea, era ya tal la depravación que esto los llevó materialmente a la destrucción. Por otro lado, hablando de esto, argumentan que Sodoma y Gomorra no fue destruido por la depravación homosexual que había ahí, sino porque no hubo hospitalidad. Es muy importante esto, ¿eh? O sea, nosotros sabemos que Dios juzgó a esta nación, a Sodoma y Gomorra, porque se echaban hombres con hombres. Pero ¿sabes qué argumenta la comunidad? Que no fue por eso, sino que fue porque no fueron hospitalarios. ¿Mm? Entonces, esto, si no estamos preparados como padres, si no estamos preparados como alguien que convive, porque así comencé esta predicación, este mensaje, es que hoy no hay duda que o tienes un hijo homosexual, sobrino, primo, vecino, compañero, maestro, ¿verdad? Que son defensores de las libertades y de la preferencia sexual. Y nosotros nos encontramos ahora entre la espada y la pared hacia qué posición vamos a tomar. Entonces, ahorita estoy solamente dando elementos de qué es lo que ellos presentan, desde dónde proviene esto, qué es lo que ellos esconden, cómo es que es un acto ya político y no considerado como lo que es de inmoralidad. O sea, decía una de ellas, una lesbiana, no es que en la Biblia no está, sí, sí está la inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La iniquidad. Está lleno de expresiones de este tipo, de iniquidad. O sea, y lo vamos a ir viendo. Los gringos, los americanos en Estados Unidos son famosos por cuanto todo lo documentan y llevan estadísticas. Aquí en México no hay una corrupción en esto y hay una metida de manos impresionante en todas las áreas, económica, en todos los libros de contabilidad. Pero en Estados Unidos se encontró que la violencia es reportada como el tercer problema de salud de los hombres. Tercer problema de salud. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como ustedes saben, Dios planeó, no se le asignó. Dios planeó y creó al hombre y a la mujer. Y en nuestra creación embonamos perfectamente.
Desde el punto de vista salud, los homosexuales, estadísticamente hablando, en un hospital está lleno de homosexuales con SIDA, mucho más que una persona heterosexual. La persona, para los que no saben qué es una heterosexual y qué es un homosexual, homo igual, es decir, una inclinación o una preferencia por el mismo género, sexo, y hetero es por el sexo opuesto. Yo, varón, soy un heterosexual porque tengo atracción, preferencia, tengo inclinación, como dicen ellos, ¿verdad? O libertad hacia la mujer. Bueno, hay problemas con el SIDA, con heterosexuales, que han sido ellos contagiados por transfusiones, que han sido contagiados por adulterio y fornicación, por tener sexo con otras personas contagiadas, no hay duda. Pero la mayoría de ellos es ser, por tener relaciones con muchos hombres vía anal, ¿ok? O sea, obviamente las enfermedades venéreas abundan en ellos. Los suicidios y el alcoholismo tiene también un número que esas cosas no las mencionan ellos. Hoy en día, el alcoholismo tiene un índice altísimo en la comunidad lésbico, gay, TTTT, no hay duda. Dicen ellos que son las fiestas más divertidas. Pues, ¿cómo no? Pues se vuelven loquísimos con fentanilo, droga, mezclas unos con otros. Hoy ellos presumen solamente por recreación tener en una fiesta diferentes relaciones con diferentes hombres que al final no supieron ni con quién. En los baños públicos existe un área de homosexuales que abren las noches. No estoy dando ideas, estoy solamente informando qué es lo que está pasando. Y se apagan las luces de tal forma que llevan a cabo prácticas en donde al siguiente día no supieron ni con quién. Tienen temor y piden derechos por cuanto les es vergonzoso ir al Seguro Social o al ISSSTE y declararse como SIDA. Hoy, una de sus grandes luchas es que se les dé la libertad de declararse con un problema de SIDA y tengan acceso a los productos antivirales, porque cuando ellos se presentan como sexuales, les es restringido en muchos lugares el medicamento. Para evitar ellos estos contagios, hoy existen en el mercado antivirales y entonces se promueven entre ellos que para evitar seguir propagando el SIDA o enfermedades venéreas, antes y después de la relación, tomen esto. Para los que no tienen acceso económicamente porque son carísimos estos antivirales, acuden a sectores públicos. Y bueno, obviamente se les niega. Pues si se me niega a mi producto para la hipertensión, a ti para tu diabetes, por imagínate a ellos. Y estas son unas de sus grandes luchas. Pelean contra la sociedad por cuanto también dicen que es una imposición de la sociedad, de nosotros. Y entonces hoy hay escuelas en donde uno de los requisitos es que tiene que ser un matrimonio heterosexual, no homosexual. Pero el siguiente es que hoy hay escuelas que si van mamás solteras, no son aceptados los niños ahí, ¿no? Yo aquí tengo una escuela muy cerquita, no me decía el nombre, pero que si tú vas como mamá soltera o papá soltero, no son aceptados. Bueno, ¿para qué te digo en escuelas en donde llegas tú como papá homoparenteral, es decir, dos papás, dos varones con un hijo adoptado que ya están permitidos, menos? Sin embargo, hay otros que ya no, que son incluyentes. Aquí interviene un factor económico, a la escuela no le importa a quién, sino que haya una plantilla estudiantil
Y por lo mismo, también aceptan, por cuanto el mismo director es promotor de esto, no sabemos si el director junto con algún maestro tiene relaciones homosexuales y obviamente tiene un grupito por ahí. Entonces, ¿qué sucede? En las universidades, en las prepas, en las secundarias y hoy en las primarias, ya esto es totalmente conocido y se convierte en un riesgo para nuestros hijos. Oye, pero es que tenemos que ser libres en la preferencia. Sí, el problema es que para ellos cualquiera es una presa. ¿Dónde empiezan las inquietudes de esta preferencia? Entre los 10 y los 12 años, hoy en día más o menos, ¿verdad? Algunos más temprano, y puede ser por abuso intrafamiliar, ahí mismo en la familia, puede ser en la escuela, un maestro, puede ser accidentalmente, puede ser por otros factores que ya había mencionado de violencia, en donde encuentran un, un amigo que no tenía la intención, pero que al tocarse experimentan placer y comienza lo que dije al principio, su primer crush, su primera pasión, su primer flechazo, le dicen ellos. Tuve mi primer flechazo, ¿no? O sea, esto lo entendemos todo. ¿Cuál fue tu primer flechazo? Esto me llamó mucho la atención. Antes era un juicio esto en un registro, en un juzgado, en el registro civil era un juicio. Hoy no, es un trámite ya aceptado. Tranquilamente se presenta una pareja homosexual y los casan, cuando antes era un juicio. Tenían que demandar y todas estas cuestiones. ¿Por qué se vuelven tan luchadores ellos? Dicen que no son maricones, sino son luchadores. Bueno, porque una vez que ellos son tocados a estas cortas edades entre los 8, 10, 11, 12 años y experimentan esto, a partir de ahí van a desearlo más. Empiezan a tener una, dos, son multiparejas y existen otras comunidades de tal libertad entre el abecedario que mencioné, LBGTTI, que son que tienen la opción de tener varios al mismo tiempo. Otros bisexuales, ¿verdad? Ya saben que no voy a mencionar porque no es el objeto de esto, pero ¿qué sucede? Cuando son chicos, entre los 8 y los 12 años, y experimentan esto, saben que está mal, ya sea por el ambiente cristiano en el que están creciendo, pueden crecer en tu casa o en la mía, puede ser por un ambiente de padres militares rígidos, por padres no liberales, por padres homofóbicos, y entonces ellos empiezan a desarrollar una preferencia reprimida. Eso es muy importante. O sea, no hay un solo homosexual al día de hoy que no tenga que luchar contra la represión personal. O sea, aparentemente los vemos como libres, como ya algo legal, como algo permitido, como una aceptación por parte de la iglesia, de la familia, pero no, nunca pueden desconectarse, dicho por ellos, de una conciencia en donde son hombres, pero se sienten mujeres. Son hombres, pero a veces con una mujer y a veces con un hombre, ¿no? Nerón tenía de los dos, Alejandro Magno tenía de los dos, y hoy sabemos perfectamente de estas tendencias bisexuales, otros que materialmente los transgéneros, que materialmente se han mutilado, pero no por no tener hoy el miembro, dejan de ser lo que ellos argumentan como lo que se les asignó. ¿Cómo que se les asignó? O sea, nacieron siendo hombres y nacieron siendo mujer, que ellos argumentan que fue algo que se les impuso. Por otro lado, otro argumento es que el problema es que no los conocemos y que por eso los rechazamos y hacemos discriminación. Entonces uno de ellos decía que nos invitaba a que conviviéramos con uno de ellos. Yo sí tuve alumnos,
muchos. En 30 años tuve muchos alumnos en todas las generaciones y efectivamente son personas que mientras estén trabajando, no sabes tú qué son, qué preferencia tienen. Mientras estén en el restaurante, no sabes qué preferencia tienen. No hay duda que son grandes intelectuales y voy a poner uno actual, Carlos Monsiváis. No fue precisamente reconocido y homenajeado por homosexual, sino por toda una obra literaria que él hizo. No hay duda. Y también sería, o sea, el emperador Adriano, junto con otros más, como puede ser Julio César, hoy en Roma y durante el tiempo que siguió a su muerte, hubo varios bustos de grandes artistas por cuanto fueron idolatrados, ¿verdad? Reconocidos, admirados, no por su homosexualismo, por su preferencia, lo voy a poner así, no por su preferencia, sino por lo que habían conquistado. De que son conquistadores, por ahí un cantante, pues es cinta negra, fue cinta negra en karate, campeón, ¿verdad? Los grandes futbolistas, los grandes cantantes, escultores, nadie está negando sus capacidades. Son seres humanos que con que una cosa es la decisión por su preferencia, que no les quita el intelecto ni los dones que Dios, vamos a ponerlo aquí, les asignó. Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Ellos no van a decir, se me asignó una gran voz, yo no quería cantar así, pero se me asignó, así es que me quité la garganta. Nunca vas a ver esto. O sea, por qué no hacen esto? Se me asignó un gran talento y de repente me di cuenta que metía goles con una facilidad y yo dije, me voy a quitar las piernas. O sea, se me asignó, yo quiero ser bailarina. Esas cosas ellos no lo dicen, pero nosotros que tenemos sabiduría, porque nos dicen que somos ignorantes, nos invitan a los heterosexuales, a los que no son como ellos dicen que como los otros, ¿verdad? Así nos dicen, a que nos instruyamos, a que nos preparemos, a que no seamos ignorantes de quiénes son. Claro que sé que son unos grandes futbolistas, cantantes, escultores, conquistadores, escritores, cronistas, ¿verdad? Eh, María Victoria Llamas por ahí comenzó a darle apertura en su programa de Televisa a que se expresaran abiertamente algunas personalidades ahí de la televisión como lesbianas, fueron las primeras, ¿verdad? Los hombres se ponían dicen ellos, en la banqueta, se salían del closet a escondidas y, y ellos mismos describen y narran que es un proceso que nunca termina este asunto de salir del closet. O sea, ¿por qué? Pues porque todo el tiempo su conciencia y no sé, es de impacto, o sea, no cómo pintan, no cómo cantan, no. No cómo bailan, no, sino la violencia y la forma en la que ellos sí, sin discriminación, abordan a una criatura. No voy a hablar de los que tú conoces, voy a hablar de Nero, castró a un joven. Y si tú me preguntas, ¿y el hombre ha cambiado? Empeoró. Y esta comunidad hoy entonces cuando esta persona dice, yo los invito a conocer, a convivir con una persona de estas, no, pues claro, un gran pintor, un gran cantante, pero a ver que nos invite cómo, cómo fue su decisión, porque ellos también reconocen que es una decisión por la cual empezaron. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo fue que experimentó su primer crush, ¿eh? Es crush, como Orange Crush, como el refresco, Crush, crush. ¿Cómo fue? Bueno, pues este mismo flechazo que ellos recibieron es el mismo que dan. Voy a utilizar el mismo término. Este crush, que es un flechazo, si ustedes buscan ahí la definición de crush, van a ver, tiene varias acepciones, entre ellas este enamoramiento, esta pasión, esta sensación.
este primer contacto, este flechazo, ¿qué hacen ellos? Materialmente cazan el alma a través de un flechazo de un inocente. Este es el problema. Para después ellos forzarlos, para después ellos materialmente amenazarlos, comprarlos. Y el otro, como leí en la estadística de criminología, no se atreven a denunciar porque los tienen amenazados. ¿Mm? Por eso tantos feminicidios. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué dicen ellas? Te voy a denunciar. Tú me denuncias y te mato. Y entonces dicen ahí, es que fue su pareja, pero muchas veces no hablan de que su pareja era homosexual o que ellos eran bisexuales. Nada más véanle las caritas y luego en los varones sus caras que, poco a poco han ido modificando a través de hormonas, ¿verdad? Toman hormonas, se mutilan, se ponen prótesis, se pintan, testosterona, estrógenos, a eso me refiero con él, que van modificando los rasgos que Dios nos asignó como varón y como mujer, ¿verdad? Cuidado entonces pero son bien lindos, son buenas personas, sí lo son, pero ¿qué dice Dios con respecto a una buena persona que comete adulterio? Era apedreada. ¿Qué dice Dios? Con un ladrón fue muerto en una cruz, fue colgado. ¿Qué dice Dios con un mentiroso, que es un pecador? ¿Qué dice Dios con una persona que aborrece a alguien, que es un homicida? Así es que esto ellos, eso sí, no lo quieren. Así es que nosotros como creyentes predicamos las buenas nuevas de salvación y de perdón para todo este grupo, comunidad, porque si nosotros no etiquetamos correctamente esto, al rato tú y yo vamos a ser respetuosos de la comunidad violadora, porque tienen una preferencia por violar a las niñas. Ya no voy a hablar de homosexuales. Ahora vamos a esperar la próxima marcha ahí en Reforma, cuando el representante o la representante de la alcaldía del banderazo contra los secuestradores, porque ellos tienen esta preferencia, secuestrar. Y entre ellos está algún conocido tuyo, o tu hijo, o tu propia esposa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos también a buscar nuestros derechos porque tú tienes un hijo secuestrador, violador. Vamos a unirnos a la comunidad de ladrones. Ahora entonces se va a armar la comunidad ladrona, los que participan del fraude, porque para allá vamos, porque esta es una comunidad. ¿Sabes en dónde encontraron ellos un espacio, un lugar? Pues en este lugar, en la comunidad LBGTTI más. Han hecho esto porque ahí es donde ellos se pueden expresar, porque en su familia ha sido difícil, porque en el trabajo ha sido difícil. Decía uno de los locutores de Televisa que le gusta, que es homosexual, que, que él no va ahí a realizar el programa vestido de mujer porque pues obviamente no lo dejarían. Hasta el momento, van a pelear para allá. Pero que le gustan muchísimo los zapatos de tacón, que se le hacen hermosos, dice. Pero no puede ir con zapatos de tacón, obviamente, ¿verdad? Entonces, argumentaba que la posición que nosotros teníamos de discriminación, nosotros, ¿verdad? Lo que ellos se pelean es que nos veamos como iguales. Y es verdad. Si tú te pones zapatos, botas, chanclas, corbata, eres libre. Todos somos libres. Pero delante de Dios, el pecado, mentira, fraude, ladrón,
homicida, los que se echan con varones, mentirosos, todos ellos, dice la Biblia, que serán condenados. Porque eso es lo que tú y yo pedimos, justicia. Pero para todo aquel que reconoce que Cristo pagó por todos ellos, hay perdón, hay salvación. ¿Cuál es la posición entonces de nosotros? O sea, en primer lugar, entender que esto no es un asunto moral, que no es un asunto político, que no es un asunto de preferencias ni de libertad. La Biblia lo menciona que es un pecado y es importantísimo tener el concepto y la visión de Dios. Por eso el tema es Dios y la diversidad o preferencia o inclinación sexual. La perspectiva de Dios hacia este terrible problema de salud, de conflicto, de violencia que hoy estamos viviendo y que nos da un terror a todos enfrentarlo y estamos llenos de ignorancia. Porque ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿Qué va a pasar cuando llega mi hijo creyente y se enfrenta con un maestro que promueve lo contrario a lo que ha aprendido, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar cuando entre un equipo de fútbol, cuando entre y ahí ya, por cuanto hay inclusión, va a tener contacto con esto y queda expuesto y no puedes estar ahí? Tenemos nosotros como creyentes que seguir reforzando los principios que establece la Biblia, más no que asigna una sociedad, ¿verdad? Después llegó Constantino y unos 200 años después de Cristo, después de esta depravación, hubo un emperador que estableció condenas contra estas prácticas y ahí lo detuvo parcialmente. Lo detuvo desde el punto de vista público. Era conocido por todos, tanto que Alejandro como Julio César y como los emperadores Nerón y los grandes Césares eran homosexuales. Sus grandes orgías, la gente que trabajaba ahí, pues obviamente hablaba afuera de ellos, pero se detuvo para reprimirlos y durante muchos años esto está reprimido. Hace rato mencionaba entonces que por qué tanta represión ante esto, porque cuando ellos son chiquitos y experimentan este primer crush, a partir de ahí van a tener que reprimir su experiencia. Va a ser muy difícil para ellos decirnos, como padres, presentarse en una escuela y van a vivir siempre reprimidos, siempre. Y esta comunidad comenzó hace muchos años, no es de ahora, sino que cuando empezó la tecnología, quiero que sepan, porque está documentado, que la primera comunidad que tuvo una liga, por decirlo así, que se identificaba fue la comunidad lésbico-gay, en línea. No en la pandemia, sino a partir de las redes, a partir de la tecnología digital. La primera, o sea, los que estaban urgidísimos, los que se identificaron primero fueron ellos. Y ahí es donde hasta la fecha, hoy, en el pueblito más chiquito y refundido ahí en la montaña, mientras tenga internet, tendrá información de esto. Y por eso es que hoy existen un porcentaje altísimo de gente con esta preferencia. Todos los presidentes, alcaldes, médicos, instituciones educativas han tomado partido en esto, por lo cual se convierte en algo todavía con mucho, mientras estaban en el closet, creo que estuvimos un poco más tranquilos, pero el punto es que hoy, ¿cuál es la posición? Situación de violencia, de salud, de frustración, de homicidio, son el grupo que acude más a un psicólogo y psiquiatra, son las personas que consumen más antidepresivos, eso no lo dicen ellos, eso tampoco se lo van a decir a tu hijo. Pero esto es lo que viven. Viven un verdadero infierno, expresado por ellos
cuando dice la Biblia, pero esto eran ustedes y ya han sido lavados. ¿Lavados de qué? De vidas verdaderamente infernales, reprimidos a sí mismos, rechazados a sí mismos, alguien que se odia a sí mismo al grado de que se mutila y alguien que se violenta ante su naturaleza normal de varón a varón o de mujer a mujer. Y también forman parte, dice aquí, a los adúlteros. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros como heterosexuales tenemos que cuidarnos del adulterio, ¿verdad? O sea, tenemos que mantener nuestros ojos limpios, nuestros afectos a nuestra esposa, pero esto en una pareja homosexual no cambia. Siguen ellos siendo estos seres humanos y siguen teniendo estas preferencias, pero ellos le dan vuelo a todo. Una vez que entra un área en el pecado, dice, esclavo se vuelve del pecado. Bueno, espérenme, nada más déjenme ver. Me perdí aquí ya con el tiempo. Un momentito. ¿Eh? No importa. Perdón, es que está mi reloj. La pregunta sería hoy, ¿y entonces la solución? ¿Qué dice Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes? Entender entonces que la posición de la mayoría de ellos, aunque se digan creyentes, que son compatibles, claro, a ellos les conviene, dicen que tienen fe en lo que les conviene, pero a la hora de ir a la Biblia, pues están en contra de Dios. Así es que a la hora de hacer la estadística, normalmente son todos ateos, agnósticos o herejes, materialmente. ¿Por qué? Pues porque Dios los condena, ¿verdad? Una de ellas expresaba que es un Dios hitleriano, hitleriano, un Dios del holocausto, un Dios que los lleva a la destrucción, ¿verdad? Porque va en contra, en una persecución contra ellos. No, no los estamos persiguiendo, los estamos ganando. La idea es que se conviertan al Señor. Pero aclara la Biblia que no heredarán el reino de Dios, de tal forma que un ladrón, homicida, fornicario, ¿qué pasa en una congregación? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo? No se halla, simplemente no se halla. Tú invita a una reunión de oración a una persona que no se ha convertido, está incomodísimo. Olvídate que es homosexual. Tú cambias, Dios te transforma y dejas de ver ciertos programas, de ingerir bebidas, de tener prácticas incorrectas y la gente automáticamente te va a rechazar. Así es que nosotros no hacemos acepción de personas. Son ellos los que automáticamente buscan su propia comunidad por cuanto no encajan con nosotros. Ladrones con ladrones, adúlteros con adúlteros, ¿verdad? Creyentes con creyentes, tenistas con tenistas, etcétera. O sea, existen diferentes comunidades, porque ahí es donde nos identificamos. La nuestra no es una comunidad, aunque podría ser el sinónimo una congregación, una comunidad que tienen en común que han vuelto a nacer. En común que creemos que esto no agrada a Dios y que esto nos destruye. Aquí el punto es cómo llevar a una persona que está pasando por esto, concientizándola que esto es un pecado en el cual está inmerso y que está sufriendo muchísimo, como alguien que tuvo una pérdida, que se divorció, que alguien que no se halla a sí mismo, que no tiene sentido en la vida, que está solo, que sus padres lo abandonaron y le compartes de Cristo y se convierte. Que alguien que Dios quiere que lo limpie de su maldad. Decía David en el Salmo 51, lávame, lávame, lávame más de mi maldad, porque en pecado he sido concebido, o sea, soy yo el problema. ¿Sabes qué dicen ellos? Que es la iglesia la del problema, que es el Estado el del problema,
que son los sectores de saludos del problema. Justifican, son remivibles, o sea, que pueden ser redimibles, claro que sí, como cualquier otro ser humano que reconoce y confiesa su pecado. Por eso, lejos de ordenar a un homosexual, lo que hace un homosexual que se convierte es predicar salvación, predicar el perdón de Dios, predicar que hay buenas nuevas, predicar que Dios limpia al ladrón, al adúltero, al fornicario, al hechicero, al idólatra y al homosexual y al afeminado. Y que tenemos que seguir luchando contra esta inclinación a la mentira, inclinación a llevarte lo que no es tuyo, inclinación a la lujuria, inclinación a la pornografía. Claro que tenemos que seguir luchando, como un homosexual lo tendrá que hacer. No se la ponemos fácil. O sea, todos aquí tenemos que luchar por conectarnos, por servir para Cristo, por trabajar, ¿verdad? Por mantener a nuestros hijos, por ser responsables. Mira, un pecado es la irresponsabilidad. Tan es condenado que una esposa que es abandonada por su marido lo demanda y pide pensión hasta que lo obligan a este hombre. Bueno, pues igual aquí. ¿Por qué lo hace él? Lo va a hacer por responsabilidad, ¿verdad? Porque no le queda de otra. Y tiene que batallar en esto. La persona que abandona un hogar, en la responsabilidad legal que tiene que seguir manteniendo a su pareja o a sus hijos o a sus padres que ya están adultos y los abandona. Es una responsabilidad. Y con las responsabilidades siempre luchamos, siempre. Así es que guardarnos sin integridad es lo mismo que tendrá que luchar aquel que es homosexual. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es la forma en la que vamos a ayudar a tu hijo, a tu conocido, porque si tú le niegas la salvación, lejos de ayudarlo, lo estás ayudando a que se pierda. Aquí este es un punto muy importante. La amabilidad, en este sentido, no es de ninguna manera algo que favorezca a una persona con esta preferencia, sino que le estás negando la salvación, la sanación, la salud. Pero ha hecho tal trabajo el diablo. Ellos dicen que van a la mitad, imagínate, van a la mitad de lo que han logrado. No me imagino a dónde, a qué le tiran si van a la mitad. O sea, hoy nos espanto, bueno, yo me espanto. No como, hoy se desgarra este. No, 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 no. Me espanto en este asunto de que o sea, no es lo mismo. Te digo que me llama mucho la atención ver a alguien que está dando una clase, que es homosexual, está en una clase, y sí, como bien dice él, respetuoso, aquí una vez que sale de ahí, se va a un carnaval, se pone un bikini y se pone ahí a darle, ¿verdad? Y se pone en la fiesta. Ese es el punto. Ahora, ¿y los heterosexuales no lo hacen? ¿O no lo hacemos? Claro. La hipocresía también mora en el corazón del hombre. Ves a un jefe en una oficina de cuello, bien arreglado, y tiene dos, tres mujeres, se va a un antro, anda con la secretaria. Exactamente, sí, tienes razón, es lo mismo, es pecado. Y les predicamos tanto a ellos como a los homosexuales. Mm, todo un tema. ¿Es una alternativa? No, no lo es. Porque es como hablar de que no tienes dinero, entonces roba. Es una alternativa. ¿Es una orientación alternativa? No lo es. No nos confundamos. Pues es que sabes que no tuve alternativa, lo tuve que matar. Pues, ¿cómo? Pues te vas a la cárcel. Pero han manejado tan, son inteligentes para el mal, dice la Biblia, el lenguaje que te la puedes creer. Estadísticamente, el INEGI tiene perfectamente ubicado que, claro, muchos todavía no se declaran, pero en esta alternativa están entre los 8 y 14 años el mayor grupo de jóvenes
con esta alternativa o preferencia hoy. Claro, es más difícil que me lleguen a mí, ¿verdad? Y me vendan este negocito o esta preferencia o esta alternativa. Hoy los reclusorios están llenos de jóvenes porque y de narcotraficantes. La alternativa para obtener dinero es a través de hacerse narcomenudeo, ¿verdad? Narcotraficantes en el menudeo, ladrones por ahí, desde chiquitos, están bien chiquitos si te fijas. Son los diferentes términos que tenemos que tener nosotros bien definidos de acuerdo a lo que dice la Biblia y cómo ellos tuercen, no nosotros. Porque si no estás instruido, te vas a ir tras de lo que ellos argumentan y lo vas a ver hoy como algo de respeto. Respeta al que violó a tu hija. Respeta al que secuestró a tu hijo para destazarlo y traficar órganos. ¿Por qué entonces, entre comillas, tanta agresividad hacia esta comunidad? Porque la perversión es desenfrenada en este pecado. Mira, quizá un adúltero a lo mejor tiene nada más una y a escondidas y ahí, pero ellos, por ser un pecado que atenta contra el cuerpo, que genera placer, están en estos grupos en las noches, se voltean, besan a uno, se voltean, besan al otro. Por otro lado está el de atrás, por otro lado está el de adelante. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que se llenan de lujuria. Son definidos como deseos lujuriosos, desenfrenados. No tienen freno. Es una conducta sexual materialmente depravada, pervertida, insaciable. ¿Sí? Ellos mismos, cuando se convierten o abiertamente dicen que varias parejas, o sea, no son monógamos, no. Ellos tienen harenes, por decirlo así. No practican ni siquiera la preferencia hetero, es decir, con el sexo opuesto, sino que son polígamos con todos los que se pueda. Me llamó mucho la atención el término insaciables, que solamente justifica su comportamiento. ¿Han logrado tal avance cuando yo mencionaba que van a la mitad? Que pues tú puedes ver en las películas de Star Trek ya la incursión de actores y de modales de todos ellos. Ya hoy lo vemos en cualquier película, en cualquier programa educativo, ya, ya, ya han sido verdaderamente incluidos. ¿Y qué pasa? Que lo que tratan de hacer es que los demás se identifiquen como algo normal. Es decir, que una vez que un niño ve en una caricatura esto, lo que él está experimentando como un autorrechazo o una autorrepresión, al ver en otros lados a otros, no lo vea como algo malo, sino algo normal. Esta es la visión que ellos tienen, que por eso van a la mitad, porque todavía batallan muchísimo contra la discriminación. Tú lo puedes ver. O sea, todavía en una plaza vemos a dos hombres besándose y, uy, luego nos volteamos, ¿no? O sea, no hay duda que Ahora, ¿somos homofóbicos? No. Ellos nos dicen que somos homofóbicos. No. Ni somos ni somos ladronofóbicos, ni adulterofóbicos, no. El pecado es pecado, predicamos el perdón de Dios, pero simplemente
Si yo estoy cerca de una persona que veo con intenciones de robarme, que veo con intenciones, que viene mal de sus ojos, drogadicto, que trae un cuchillo, pues ¿qué haces? Huyes, te alejas de ellos. Eso no lo dicen ellos, y ellos también lo hacen. Ellos también viven en casas con llave y con cámaras porque pues, se protegen de los ladrones, ¿verdad? Ya entró a la Secretaría de Educación Pública la libertad en nuestro país, ¿verdad? Y aquí en nuestra ciudad, la libertad para que ellos escojan su preferencia. Quieren que esto sea normal. Ellos lo que buscan es que ya no sea un tema, porque hoy es un tema en el Senado. ¿Qué están buscando? Que ya no sea tema, sino que sea algo como que, pues él es pintor. ¿Te preocupa que sea pintor? ¿Te choquea que yo sea dentista? ¿Te choquea que hoy un hombre sea un chef? Antes a lo mejor sí, ¿verdad? Decíamos que era para mujeres, pero hoy que un hombre sea un chef. Cuando yo estudié también parecía que la odontología era para mujeres. Yo estudié en una generación que éramos 90 alumnos, 75% mujeres, 15 hombres. Y sigue, ¿eh? Sigue. Yo dando en posgrado, durante 30 años la mayoría eran mujeres. Ellos quieren que hoy esto no sea un tema, sino que sea algo normal, que sea un derecho humano, que se puedan com- comportar, convivir como libremente, que sea una cultura de educación. Por eso ya está entrando en los programas educativos de las primarias para instruirlos a que ellos no, a que los niños no lo vean como una perversión. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Son grandes, exitosos, por eso entran como locutores, grandes músicos, y los niños los admiran, como adoraban a Alejandro Magno y a Julio César y a Nerón. Por mucho tiempo, y hasta la fecha tú vas a Roma y vas a ver los bustos originales de ellos. Mm, son una minoría, y se quieren involucrar como una minoría racial, como una minoría indígena, como una minoría que no tiene derechos de salud. Por ahí que también se quieren infiltrar. Y entonces narraba uno de ellos cómo comenzó. Comenzó en una de las marchas de este hombre por la paz. Ay, Dios mío, se me fue el nombre de este hombre que camina por las carreteras con toda una caravana y que su causa es la paz. Bueno, ahí se incorporó él a esta caravana por la paz y después empezó a inmiscuirse entre los lésbicos, esta comunidad, hasta que finalmente se volvió un activista, no por la paz, sino por los derechos de esta comunidad. Voy a tener que dejarlo aquí, no termino, solamente quiero yo les avisé, ¿verdad? No está fácil, no es solamente cualquier tema, es un tema muy delicado que seguramente muchos apagaron esto, se fueron, otros se quedaron choqueados. Es un tema bíblico, nada de que no está mencionado. Dice ahí que los que se echan perfectamente con varones pecan, igual que cualquier otro pecado. Aquí podríamos resumirlo en que o sea, cómo poder, hasta el momento, yo poder dar una conclusión, que esto es un pecado que tiene que ser predicado como cualquier otro y que hay buenas nuevas para todos aquellos que acepten y reconozcan delante de Dios que están mal y entonces Dios otorga el perdón y por la sangre de Jesucristo son limpiados. Tú, homosexual, puedes ser limpiado. Alguien que es consciente de cuánto sufre, de cuánto padece, de su autorrechazo y quiere liberación, tú tienes que ir ahí, a donde te han enseñado, te han dicho, has escuchado
¿Y cómo es posible que ellos nos invitan a que convivamos con ellos para que vean que son buenas personas? Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué no convives tú con un creyente para que veas cómo somos? ¿Y por qué no te das tú la oportunidad de conocer a Dios y no automáticamente cerrar su palabra? Cuando tú quieres presentarles el Evangelio y a Jesucristo, ellos lo que hacen es cerrar. Ah, pero ellos sí nos invitan a que convivamos con la comunidad. Puras cosas contradictorias. ¿Mm? Sabes que entre este grupo LGBTI, la L es de lesbianas, ellas están peleadas con las mujeres y si tienen un enemigo es el mismo grupo o la comunidad feminista, obviamente, ¿no? O sea, tienen dos enemigos, sí mismas y la comunidad feminista, que también va en un crecimiento tremendo. Y nos invitan a convivir con ellos, pero cuando tú los invitas a conocer a Dios, te dicen que no, automáticamente. Bueno, la misma posición que cualquiera de tus familiares, tú que estás escuchando, que quizá estás reprimido, Dios está a la puerta. Dios te quiere dar la salvación, te quiere limpiar. Hay perdón. Dice en el libro de Isaías que si tus pecados fueran como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. En la iglesia de Corintios había todos estos y fueron lavados los que decidieron. Yo concluiría esta mañana dándote las dos noticias que hoy leímos. No heredan, como bien te enseñaron y saben, el reino de Dios, el perdón, no son liberados de la condenación aquellos que rechazan el perdón. Dios te quiere perdonar. Ahí está su perdón. Nos hizo libres, sí, pero no te engañes con que te asignaron. Bien sabes cuánto sufres en tu conciencia por no llevar a cabo el rol y el papel de la creación con la que Dios te hizo. Ahí, por eso es este gran sufrimiento, esta gran represión, autorrepresión, esta gran depresión. ¿Por qué? Pues porque hay una conciencia que perfectamente está ahí al acecho diciéndote, eres hombre, no te tomes el pelo. Pues sí, pero no me identifico, son todos iguales. Mi papá golpeaba a mi mamá, los odio, ¿no? Porque estos son algunos de los argumentos. Padres golpeadores, mamás solteras. Hoy las madres solteras tienen el riesgo de tener hijos que odien a los hombres porque los abandonaron a los padres, porque no participan en la manutención. Dios te quiere librar. Está aquí para ofrecerte el perdón. Murió por ladrones, por maldicientes, por mentirosos, por adúlteros, por fornicarios. Tienes razón, por todo lo que hacen los heterosexuales, pero también murió por los afeminados y por los que se echan con varones. Si hoy tú quieres, por cuanto Cristo está ahí buscándote y como a nosotros ofreciéndonos el perdón, y lavarnos de nuestra maldad, Cristo derramó su sangre con la cual tú puedes ser limpiado. Y ahí está la cruz del perdón, no de la condenación. Sí, el que está mal informado eres tú, o tu familiar, o tu pariente, o tu amigo, o el maestro. Cristo no vino a condenar, vino a perdonar, vino a dar vida. Es un dador de vida, no de muerte. Hoy, entre ellos se instruyen que es un Dios hitleriano. No lo es. No es un Dios asesino. Es un Dios de vida. Es un Dios de perdón, misericordioso. Si así fuera, no existirías. No se acercaría a ti. No te presentaría que Él no guarda nada. Siempre y cuando tú reconozcas que has pecado contra Él y ya no quieres más. No quieres más. Y como aquel hombre que adulteró, David, en su corazón decía, límpiame, límpiame más y más de mi maldad. Entonces Dios le ofreció el perdón y le dijo,
no morirás. No hay más condenación para ti, como no lo hay para todos aquellos que también practicamos otro tipo de pecados y en su momento cuando llegó Cristo y nos ofreció el perdón, lo aceptamos. Termino entonces el día de hoy para no solamente invitarte a que Dios está a la puerta, sino que tomes la decisión de abrirle. Así es que voy a hacer una oración y si tú vives en esta represión, tú, no nos culpes, tú, Dios te quiere liberar, sacarte de la cárcel de aquello que estás viviendo, que tú experimentas, que no eres. Dios hizo todo bueno en gran manera. Dios te ama y de ninguna manera es un Dios castigador. Pero si tú lo rechazas, no puede hacer nada por ti. Vamos a orar. Yo voy a decir una oración apropiando y aprovechando lo que Cristo en la cruz ya hizo por ti. Pagar tanto por los mentirosos como por los afeminados y los que se echan con varones. La deuda ha sido pagada. Si tú quieres abrir la puerta de tu corazón, delante de él sé honesto y arrepiéntete. Cristo limpia como a los corintios y como a todo aquel que quiere abandonar aquello que lo está destruyendo. Hay una condenación eterna, es verdad. La Biblia dice que si tú rechazas el perdón, pues tendrás que pagar. ¿Cómo es que tú pides derechos humanos a un gobierno? Pues entonces, ¿quién va a pagar por los delitos que tú has cometido ante el abuso infantil, ante las formas en las que te acercaste a otra persona? Porque tú dirás, yo no he hecho daño. Tú sabes que sí. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das delante de ti de reconocer las faltas que he cometido ante estas prácticas equivocadas que me atormentan y de las cuales he tenido que echar mano de lugares escondidos, de lugares inapropiados, de sustancias equivocadas, de mentiras, que he sido engañado, que me he engañado, que reconozco que esto me está volviendo loco o loca, que es verdad, Dios, que aquí no hay culpables, sino que como yo mismo me he engañado, yo he decidido vivir de esta manera y hoy decido pedirte perdón. Decido cambiar aprovechando que tú ofreces el perdón, que tú ya pagaste por todos mis pecados, por todos los delitos que he cometido, abierta e encubiertamente, por lo cual en este momento te abro la puerta de mi corazón y me arrepiento delante de ti de todo aquello que me condena, que Dios mismo sé que merece condenación. Perdóname, entra a mi corazón, Dios, y guía mi vida hacia la libertad verdadera que tú ofreces y das cuando alguien decide seguirte. Te quiero dar las gracias de antemano ante todo lo que, no obstante que yo merecía, tú has borrado de mi vida. Dame la fuerza para empezar a dejarme guiarme por ti, instrúyeme y que ahora dé oído a tu verdad y pueda ser guardado de la mentira, de Satanás, del mundo y de todas estas estructuras que no en vano no han logrado ni lograrán nunca, pues esto que ellos proponen. Te lo agradezco por haberme liberado de esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuaremos el próximo sábado profundizando, por cuanto esto no es algo así como que, ahí les va una pasadita. Tenemos hijos y tenemos una gran batalla por delante que enfrentar. Han perdido las riendas y el terreno es hostil.
muy hostil. Entonces, procuraré ir tocando todo con toda libertad. Si quieren invitar a alguien, adelante, ¿verdad? O sea, gracias a Dios aquí ni los veo. Entonces, y todo va a ser bíblico y fundamentado. Ellos argumentan que nosotros vayamos a las fuentes fidedignas científicas, pero no hay tales. No hay tal investigación que respalde este comportamiento. O sea, ellos lo saben perfectamente. Ok, pues aquí lo dejamos. Oren muchísimo, por favor, para el próximo sábado, porque no es fácil el tema, es durísimo, más porque alrededor de todos nosotros ya hay alguien. Ese es el punto. Y el conflicto es, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿No? O sea, el punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Compartirles de Cristo. ¿Sale? No dejar de orar por ellos. Mientras, e invitarlos. Muy bien, aquí lo dejamos. Dios los bendiga. Gusto Gracias, saludarlos. Gus. No sé si sigan los demás conectados, pero Muchas gracias, Gus. ojalá que lo vean. Muy bien. Buen día. Bye. Dios los bendiga.